Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. ¿Por qué el Papa Francisco no tiene un informe confiable sobre la Cena de los Cuervos? Los datos sobre Haití que ofreció el presidente Abinader en la cumbre Unión Europea-CELAC. La modificación de la ley de hidrocarburos, que creo que amplía los horizontes del país. Quiero hacer algunas observaciones en ese sentido por lo que han planteado varios senadores de la oposición con relación a este tema, que creo que eso hay que revisarlo, lo que ellos han planteado. No creo que tengan razón. Y entonces creo que conviene discutir con frialdad ese proyecto de ley de la distribución de los bienes incautados y mirar hacia nuestra Constitución con relación a ese tema. Entonces entró en materia de inmediato. Señores, el Vaticano tiene el servicio de inteligencia mejor del mundo. No es una exageración. Los mejores servicios de inteligencia del mundo dicen que el servicio de inteligencia del Vaticano es el mejor del mundo. Y es el mejor del mundo, entre otras cosas, porque es el más antiguo. Se creó en los años 1500 y tanto con una finalidad específica, y a partir de ahí ha operado de manera continua. ¿Cuál fue la finalidad con la que se creó el servicio de inteligencia del Vaticano? Bueno, sencillamente la Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana decidió matar a la Reina Victoria. Y para darle muerte a la Reina Victoria, para cumplir con ese objetivo, se creó el Servicio de Inteligencia Vaticana. Lo de la muerte a la Reina Victoria de Inglaterra era por el apoyo que ella dio a la Reforma Protestante. Que ustedes saben que a partir de esa reforma nos metimos en una guerra que duró más de 30 años. Una guerra mundial que duró más de 30 años. Entonces, la decisión del Vaticano de eliminar a la Reina Victoria es la que permite o hace crear este mecanismo de seguridad de que dispone el Vaticano. Y es de los mejores, es el mejor del mundo, porque es el único de los grandes servicios de inteligencia del mundo que, al tener un carácter neutro, dispone de la mayor cantidad de colaboración de todos los otros servicios de inteligencia del mundo. La inteligencia americana o la inteligencia rusa o la inteligencia china o la israelí comparten con el Servicio Vaticano lo que no comparten ellas entre sí, porque la rusa se ha cuidado siempre de la americana y la americana se tiene que cuidar de la rusa y de la china. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Vaticano
tiene un rol más neutro, no es enemigo de ninguna potencia, por el contrario, tiene un rol más intermediario. Entonces, explicando esto, ¿por qué un servicio de inteligencia con estas características no tiene un informe preciso, confiable para Jorge Mario Bergoglio sobre lo que ocurrió en la Cena de los Cuervos? Que fue aquella cena que se dio la misma noche en el que el Papa Francisco entraba en una sala de cirugía. Había la creencia de que tenía un proceso avanzado de cáncer de colon. Después no era realmente cáncer de colon, sino que tenía como diverticulitis, etcétera. Y la situación él la ha superado. Él la ha superado, esa situación. Entonces, en esas circunstancias, y no guardando mucha discreción, en el propio Vaticano se lleva a cabo la llamada Cena de los Cuervos, y no fue para orar por la salud del Papa Francisco, sino para adelantar los planes. Adelantar los planes porque en esa lucha fratricida que hay en la iglesia por lo que será el futuro después de Francisco y que está polarizada en dos sectores, el sector eclesial, que es el sector que hace causa común con Francisco, y el sector clerical que tiene a Francisco incluso como un antipapa. Tiene a Francisco como el símbolo de un antipapa y tiene una rebelión soterrada en muchísimos lugares donde hoy no hay una obediencia real a la autoridad del Papa. Ayer expliqué lo que ocurre con la comunión en Estados Unidos, que sencillamente se decidió que hay una serie de líderes que, aunque sean católicos, en las iglesias no se le permite el sacramento de la comunión. Y entre ellos está Biden. Entre ellos está el presidente Biden, que puede ir, ponerse en fila para recibir su comunión y difícilmente un sacerdote se la otorgue. No importa lo que diga Francisco con relación a eso. Si Francisco quiere, que vaya él y ponga a comulgar a Biden. ¿Por qué? Porque la iglesia católica estadounidense, que aunque no está en el orden suceral, es decir, no hay específicamente un cardenal americano que esté entre los papables preferidos, sí encabeza realmente una de las dos tendencias que hay en este asunto. Porque hay dos tendencias básicas, hay dos polos básicos. Está el polo alemán y está el polo americano. Francisco es un reformador, para el lenguaje de la iglesia, un reformista. Entonces, la Iglesia Católica estadounidense no comparte las reformas de Francisco, pero la Iglesia alemana comparte las reformas de Francisco y está más allá de las reformas de Francisco. Al extremo de que el propio Papa tuvo que parar en el año 2019 a la Iglesia alemana, que inició una ruta a la que ellos le llamaron el camino sinodal alemán. Entonces, el camino sinodal alemán en Alemania, siendo católica, apostólica y romana, la iglesia se iba a regir por un código, una constitución apostólica
más abierta que la Constitución Apostólica que ha promovido dentro de la Iglesia el Papa Francisco. Porque en el camino sinodal alemán estaba contemplado la ordenanza de mujeres como sacerdotes, la ordenanza de homosexuales como sacerdotes, permitir el matrimonio entre personas de un mismo sexo, entre otras cosas. Mientras que sabemos que el camino americano va por otro lugar. Va por otro lugar. ¿Cómo Francisco frena el camino sinodal alemán? Sencillamente le planteó a los alemanes lo siguiente: ustedes, hermanos, ya crearon una iglesia evangélica muy buena, refiriéndose a la reforma de Lutero. No tienen necesidad de crear otra. Y los llevó a un proceso de reflexión y ellos, entonces él lanzó, en sustitución del camino sinodal alemán, él lanzó el camino sinodal católico, es decir, el camino sinodal universal, que no llega a los extremos del camino sinodal alemán, pero que, como expliqué ayer, plantea una serie de cambios. Para las funciones en la curia, cuando estamos hablando de la curia, estamos hablando de todo el funcionariado. Lo que se llama la curia es el funcionariado del Vaticano. Entonces, las cabezas de los ministerios, que son los dicasterios en la iglesia, solo pueden ser desempeñadas por sacerdotes de carrera, por sacerdotes. Francisco ha variado eso y ahora laicos y mujeres pueden desempeñar esas funciones, y esa es una de las cosas que sustenta la rebeldía de una parte de la Iglesia Católica mundial. Esa es una de las cosas que sustenta esa rebeldía. Entonces, él no tiene un informe. Eso se dio hace un año. Él no tiene un informe, por el contrario, él desconfía de todo lo que le presenten, porque le han presentado 80 informes, para decir un número, pero él se ha dado cuenta que cada vez que quieren llevar a desgracia a algún cardenal o algún obispo que esté próximo o que él lo tenga en la mira para en un próximo sínodo llevarlo a la categoría purpurada, a la categoría de cardenal, cualquier persona que quieren que caigan de gracia, inmediatamente se le plantea que supuestamente estuvo en la cena de los cuervos o que estuvo cerca de la cena de los cuervos. Y entonces Francisco ya no confía absolutamente en nada de eso. El nivel de separación que tiene con la curia es tal que después que se paró de la cama definió a la curia, es decir, a su gabinete, él lo definió como la lepra de la iglesia. Él dijo que la curia era la lepra de la iglesia. Bueno, él vive entre la curia y él tiene que comer todos los días ahí con la curia. Y él dijo que la curia era la lepra de la iglesia. Entonces, por esa razón, teniendo un servicio de inteligencia, ese servicio de inteligencia, pues, aunque es de la iglesia, es del Vaticano, pues no se sabe a quién responde. No se sabe a quién responde, porque la mayoría de los recursos no lo mueve el Papa. No lo mueve el Papa. Aquí hay miles de millones de dólares en tanques de pensamiento y en toda la estructuración, porque parte de la articulación de lo que podemos llamar la nueva derecha, de lo que podemos llamar estas distintas facetas que algunos llaman trumpismo, pero
es una cuestión a la que Trump se adhirió, y es anterior y posterior a Trump. Es decir, que no, Trump lo que hizo fue darse cuenta de que ese espacio estaba ahí y que ese espacio reclamaba una cabeza y que él podía ser la cabeza política de ese espacio. Y se ha constituido en la cabeza política de ese espacio. En el pleito, por lo que puede ocurrir detrás de Francisco, Francisco hace bromas y Francisco en modo de broma habla de que cuando se le pregunta si él podrá asistir a alguna actividad de los compromisos, él dice, bueno, si no va Bergoglio, va el Papa. Si no va Francisco, va Juan 24. Cuando él habla de Juan 24, está bromeando sobre la característica de quien él aspira que sea el próximo Papa. El próximo Papa. Entonces, lo de Juan 24 es porque él aspira a que el próximo Papa sea un Juan 23, es decir, que tenga las características de un Juan 23. Por eso él habla de Juan 24. Sin embargo, como le decía ayer, si el acontecimiento se diera ahora recientemente, hay dos figuras que están en los polos y que son las que más posibilidades tienen de ser representante de uno o de otro sector. Está el caso de, por la parte clerical, por todas las tendencias clericales, que la americana, la española. ¿Ustedes saben qué hicieron los obispos españoles? Los obispos españoles hicieron una conferencia para hacer un homenaje a Ratzinger. Y todos los expositores realmente fueron a resaltar las cualidades de Ratzinger, pero era para exponer las debilidades del Papa Francisco, y eso fue mayoritario en España, que también entonces es una conferencia episcopal que está prácticamente levantada contra el Papa Francisco. Entonces, el cardenal predilecto de ese sector es el cardenal Peter Erdo. Ese sería el Papa para ese sector, Peter Erdo. ¿Quién es Peter Erdo? Bueno, es el jefe de la Conferencia Episcopal de Hungría. En Hungría se ha resuelto, entre comillas, el tema del aborto. Entre comillas, se ha resuelto el tema del aborto, porque este cardenal Peter Erdo es un aliado de Víctor Orbán y tiene el apoyo pleno de Víctor Orbán, el dictador húngaro. Entonces, ¿ustedes saben qué se aprobó en Hungría? No, en Hungría está permitido el aborto. Está permitido el aborto, pero el gobierno hizo aprobar una ley mediante la cual el médico tiene que someter a exámenes a la dama que se va a practicar el aborto, y la dama tiene que pasar por la tortura de escuchar los signos vitales de su criatura. Entonces ya ustedes saben, cuando una mujer va a abortar, que escucha el corazoncito de su niño, una serie de cosas, se para de esa cama aterrorizada. Y así la iglesia y el gobierno, con esa ley, sin prohibir el aborto, en Hungría, han enfrentado este tema. Y el tema del aborto, el tema del matrimonio entre personas de un mismo sexo, hay quienes son más radicales, que no quieren la comunión para católicos que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y una serie de temas. Entonces, este sería el Papa de ese sector. Por el otro sector, el predilecto de Francisco y el que tiene mayores posibilidades es Luis Antonio Tagle. Ambos cardenales, tanto Tagle como Erdo, tienen 20 años metidos en el Vaticano.
en 20 años metido en el Vaticano, cualidades ambos intelectuales te pueden, digamos, hacer una misa hasta en los idiomas que no se conocen. En cualquier dialecto te pueden hacer una misa. Entonces, en el caso de Luis Antonio Tagle, este es el cardenal de Filipinas, el jefe de la conferencia del episcopado de Filipinas, etc. Este es, digamos, el Papa, el Juan 24. Este es el Juan 24 que aspira Francisco. Es un hombre de un manejo formidable en las redes sociales. Él presidió Cáritas Internacional. Cuando estaba al frente de Cáritas Internacional, fue aquel cardenal que dio unas declaraciones planteando la abolición de las deudas de los países del tercer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No es un hombre tan radical, pero sí es la contraposición, digamos, a esos sectores. Entonces, ahí está más o menos reflejada esta cosa. ¿Qué característica tiene este caballero? Bueno, aunque él es filipino y jefe de la iglesia filipina, él es chino. Él nació en China. Francisco, entre sus logros diplomáticos tiene algo que no había logrado ningún papa con China. A Francisco, China le ha permitido la designación de obispos y cardenales chinos. Eso no se le había permitido a ningún papa. Antes de Francisco, los cardenales chinos eran impectores, es decir, el papa lo designaba, pero lo dejaba en secreto. Impector quiere decir de pecho, él lo conocía a él, lo designaba, pero no lo podía hacer público, porque eran prácticamente cardenales clandestinos. Él logró un acuerdo con el gobierno chino que más o menos se ha ido cumpliendo, porque hay un requisito que pasa a China, que el cardenal, eso lo hacen más o menos todos los países, pero el cardenal chino tiene que ser del Partido Comunista Chino. Porque tiene que ser una persona depurada y recomendada por el gobierno. Entonces el Papa lo puede designar, no tiene que designarlo de manera clandestina, como ocurría en el pasado. Eso ha sido uno de los logros de Francisco. Entonces, este caballero tiene la característica de que ha hecho su vida en Filipinas, pero es chino. Es chino. Entonces, ya eso ahí trae otros componentes detrás. Pero el asunto tiene otras cosas que tal vez no tengo la oportunidad de plantear, que son sumamente interesantes. Pero quería agregar esas cosas a lo que planteé en el día de ayer.